Aló, buenas noches. Buenas noches, Lice. Aló, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Liz. Buenas noches, Lice. Lice. Problemas Buenas noches, Lice. de comunicación otra vez. Un favor, voy a reiniciar mi equipo, no se salgan, vuelvo a entrar yo. Vamos a ver si con eso podemos solucionar.
¿Aló? Ahora sí, ¿me pueden hablar? Buenas Buenas noches, noches. dice. Buenas noches, dice. Hola. Lo escuchamos, Sí, dice. Listen, le escuchamos. Escuchamos, listen. Sí, por alguna razón no estoy escuchando. Ya, ni modo. Voy a tener que dar la clase así. No, yo no tengo Comteco. Ya me ha sucedido varias clases esto. Ya, entonces, ayer vimos la importancia de los procesos de negocio, ¿sí? Y de que los procesos de negocio pueden ser o una ventaja competitiva o incluso un obstáculo o si quieren desventajas, si son muy obsoletos o si están mal hechos, mal diseñados, etcétera. Ya, de todas maneras, la tecnología de información nos ayuda a mejorar los procesos de negocio. En general, hace tres cosas. ¿Sí? La primera, automatiza. ¿Sí? Antes, las personas, no sé, retrocedábamos unos 40 años atrás. Las personas que iban al banco, ¿cómo funcionaba esto? Si que tenían una caja de ahorro, básicamente iban al banco, tenían una libretita, ¿sí? En la libretita el cajero anotaba si se depositaba o se retiraba dinero y se ponía el saldo además, ¿no? Y además tenía una copia en un libro, el cajero del cliente, ¿sí? Donde anotaba exactamente lo mismo, entonces era doble registro en todo caso para que no haya problemas ni con el banco ni con el cliente, ¿sí? Por ejemplo, estos procesos de depósitos de dinero o de retiros de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? El cliente va, deposita dinero, ¿sí? Se anota en la libreta del cliente, digamos, una acreditación, no sé, de $1,000 que está depositando, ¿sí? Y se suma al saldo que tenía y se anota el total. Lo mismo se hace en el cuaderno o en el libro del banco donde está el registro del cliente, ¿sí? Y luego el cajero agarra y guarda esa información en un librero, pero eso es hace 40 años. ¿Cómo funciona ahora? Ustedes no tienen primero que llevar su libretita a todo lado, ¿sí? Pueden ir al banco solamente con su carnet de identidad, con propósito solamente de identificación, ¿ya? Y le dicen, quiero retirar tanto, ¿sí? O quiero depositar tanto. Entonces el cajero revisa en su sistema
si tienen el saldo suficiente, si quieren retirar, o les acepta el dinero si es que quieren depositar, ¿sí? Y se agrega a su cuenta, o sea, no sé, los $1000, ya, y automáticamente eso sale, o sea, eso se guarda, ese depósito se guarda en la base de datos. Nos dan un recibo de que han recibido los $1000 y listo, eso es todo, no necesitamos guardar, podemos botarlo el recibo si quieren, ¿ya? En cambio, hace 40 años atrás no podíamos botar la libretita porque la libretita nos decía todo, ¿ya? Entonces, es más interesante incluso ahora, ni siquiera tengo que ir al banco para hacer esto, ¿no? O sea, puedo agarrar y decir, puedo pasar de mi cuenta de banco desde mi casa, desde mi computadora, a la cuenta de banco mi amigo que tiene tal vez en otro banco. Entonces, si se fijan, el proceso de negocio de depósitos o de retiros, en todo caso, ha sido automatizado, se ha programado en la computadora para que la computadora maneje el registro de el dinero que es depositado o retirado por el cliente, ¿sí? Y lo interesante es que podemos ver eso en línea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Al instante. Entonces, yo deposito, puedo revisar a través de mi celular, a través de mi computadora, cuánto es mi saldo, ¿sí? Si alguien también necesita, no sé, si el gerente de banco necesita revisar la información de un cliente, pues entra a su base de datos. Si el cajero tiene que entrar a la información del cliente, también puede entrar a su base de datos. Antes, cuando se tenía solamente el registro anotado en un libro, si el gerente de banco necesitaba usar eso, tenía que utilizar el libro, ¿sí? Y si el cajero tenía que revisar el documento, el libro de un cliente, tenía que esperar a que el gerente o quien lo esté utilizando deje de utilizar y sea devuelto. Entonces, si se fijan, con la automatización se hace de que se tengan cosas bastante interesantes, ¿no? Se hacen más rápido, no se duplican tareas, ¿no? Y las cosas repetitivas se hacen de manera más rápida en todo caso, ¿sí? Después, otra forma en que mejora la tecnología de información a los procesos de negocio, cambia el flujo de información reemplazando pasos secuenciales con tareas simultáneas, ¿sí? Eliminando retraso en la toma de decisiones. Era precisamente el ejemplo que les decía, ¿sí? Hace 40 años, si alguien del banco estaba utilizando mi libro donde están anotadas todas mis depósitos, retiros, etcétera, nadie más podía utilizar eso, ¿sí? Si el gerente estaba revisando y quería, digamos, sacar un crédito y estaba con el asesor de créditos, pues el asesor de créditos tenía que esperar a que el gerente devuelva mi documento. O el cajero también tiene que esperar a que devuelva mi documento, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad, con los sistemas de información, si el cajero quiere hacer un registro en mi cuenta de alguien que me está depositando dinero y yo estoy en el banco con un oficial de crédito que está viendo mis datos para darme un crédito y el gerente está viendo mi historial crediticio, los tres al mismo tiempo pueden revisar mis datos, ¿sí? Lo cual antes no se podía porque todo estaba en un solo formato físico y el que tenía el formato físico era el que podía estar viendo, ¿no? Si alguien más necesitaba, tenía que esperar a que este formato físico, este libro, este registro físico sea devuelto, ¿sí? Entonces, eso. Y además, nos ayuda a crear nuevos procesos de negocio, ¿ya? ¿Qué nuevos procesos de negocio? Pues, no sé, hace 40 años no habían cajeros automáticos, ¿sí? En la actualidad, desde hace más de 25 o 30 años, ya hay cajeros automáticos, ¿sí? Entonces, puedo ir al cajero a cualquier hora del día y retirar dinero.
eso se hace con tecnología. Si no tuviéramos la tecnología de información, pues tendríamos que haber contratado a alguien que esté 24 horas atendiendo una caja o algo así, o turnos de 8 horas de 3 personas al día, ¿no? Alguien que atienda en la mañana, otro atienda en la tarde, otro atienda en la noche, y etcétera. Hubiera sido bastante complicado, ¿no? Las ventas que antes se hacían por tiendas, ¿sí? La mayoría de las cosas eran por tiendas, ahora lo pueden hacer por internet, ¿sí? Pueden esperar pagos por tarjeta de crédito, por PayPal y un montón de otras formas, ¿sí? Por tarjeta de débito, ¿ya? Entonces, es interesante la parte de cómo los sistemas de información nos permite crear nuevos procesos de negocio que antes no se hacían, ¿sí? Y que nos benefician bastante, ¿no? Con las ventas en línea han hecho que podamos vender 24 horas al día. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de un proceso, ¿sí? De un pedido, ¿no? Digamos, se genera un pedido, se envía el pedido, se revisa el crédito, ¿sí? Si tiene y se aprueba el crédito, pues esto va a 2 lugares, no va a uno solo. Se genera la factura y se arma el producto al mismo tiempo, ¿no? Si no hubiéramos tenido sistemas de información, pues primero se hubiera generado la factura, con la factura el cliente hubiera tenido que ir a producción para que se le arme el producto y recién que se le envíe, ¿no? Entonces hubiera sido todo secuencial, uno después de otro. En cambio, se pueden hacer cosas en paralelo con los sistemas de información, con ayuda de los sistemas de información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cualquier proceso como este, que es el pedido ¿cómo es? Pedidos de clientes, básicamente es un conjunto de pasos un tanto complejos que requiere la coordinación de varias áreas, ¿no? En este caso, ventas, contabilidad y producción, ¿ya? Y cada una hace algunas cosas, ¿sí? Cuando ya se tiene la confirmación del cliente. Entonces, esas tareas antes hubieran tenido que ser todas secuenciales, una después de otra. Pero en este caso, si se fijan, se están haciendo 2 en paralelo, esta y esta, ¿no? Ahora vamos a ver unas clasificaciones, ¿sí? De los sistemas de información. Al igual que podemos clasificar a los seres vivos, no sé, como mamíferos, como, no sé, o sea, las clasificaciones que se tienen se pueden hacer desde varios puntos de vista, ¿sí? No sé, mamíferos, anfibios, peces, no sé, ya tenemos una. Y podríamos también clasificar como animales de 4 patas, por ejemplo, la mayoría de los que viven en la tierra, o animales sin patas, los que viven en el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sistemas de información también pueden ser clasificados desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos clasificaciones en sí, ¿sí? En una empresa podemos ver que hay diferentes intereses, ¿no? Los de marketing tienen ciertos intereses, los de finanzas otros, los de producción otros, ¿sí? Obviamente, estas áreas que les he nombrado también son especialidades. Por lo tanto, existen también diferentes especialidades en una empresa, ¿no? Marketing, recursos humanos, etcétera. Y también hay diferentes niveles, ¿no? La alta gerencia, mandos medios y la parte operativa, podría ser, ¿no? Como ejemplos, ¿sí? Por lo tanto, cada una de estas áreas, cada una de estas especialidades, cada uno de los intereses necesita un sistema de información diferente, un tipo de sistema diferente. Los de marketing quieren vender, quieren tener registro de clientes, etc. Los de producción quieren producir, por lo tanto quieren tener registros de sus materias primas, cuánto de
de inventarios tienen, cuánto de inventario de producto terminado, ¿sí? Los de finanzas, obviamente que quieren, ¿no? Tener el registro de todas las cosas financieras, ¿no? O sea, todas las transacciones, ya, que estén guardadas para que se generen libros diarios y mayores, para que se haga una contabilidad, para que se hagan, no sé, estados financieros, ¿sí? Pero, si se fijan, los intereses, la forma de trabajo, la necesidad de datos es diferente de cada grupo, ¿sí? Y a veces un solo sistema podría no proporcionar toda la información que una organización necesita manejar. Por lo tanto, de inicio se crearon sistemas de ventas y comercializaciones, sistemas de fabricación y producción, sistemas de financiación. Y hay muchos otros sistemas más, dependiendo incluso de la especialidad de la empresa, ¿sí? Sin embargo, estas cosas así separadas, en la actualidad ya se están volviendo obsoletas, cosa del pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tenía un sistemita para ventas, este sistemita no le servía mucho al de finanzas y no se podían compartir los datos con el de finanzas o con el de producción o el de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, no servía para trabajar de manera multifuncional, o sea, las distintas funciones de la empresa, las distintas áreas, tenían sus sistemas, pero no se podían compartir información, ¿sí? Lo cual era un problema, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de grupos de administración diferentes, va a ser nuestra primera clasificación, ¿sí? Vamos a ver, digamos, desde los más operativos hasta los de más alto nivel en una empresa, desde ese punto de vista, ¿sí? Primero, el primer tipo de sistema se llama TPS, Transaction Processing System, o Sistema de Procesamiento de Transacciones, ¿sí? Este normalmente es un sistema que utilizan los mandos más bajos, los mandos más operativos de la empresa, ¿sí? Los cajeros, ¿sí? La gente de despacho de productos en una empresa, etcétera, ¿no? Normalmente, este tipo de sistemas sirven para hacer un seguimiento de todas las actividades que se han hecho, qué transacciones se han realizado dentro de la empresa, ¿no? En ventas, qué recibos, qué depósitos en efectivo, planillas de sueldos, ¿sí? Decisiones de crédito e incluso flujo de materiales de la empresa, ¿sí? O de la fábrica en todo caso, ¿no? Este tipo de sistemas se dedica a registrar todas las transacciones diarias, ¿no? Que son súper rutinarias, que se hacen todos los días y una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, son todas las rutinas, si quieren, o transacciones rutinarias para que se haga, para que funcione la empresa, ¿no? Pedidos, recepción de pedidos, no sé, pueden ser las reservas en un hotel, puede ser crear las planillas de pago, puede ser el registro de empleados, ¿sí? Pueden ser los gastos de envío de algún producto, ¿sí? Y este tipo de sistemas es súper simple y súper sencillo. Pero nada más que es, o sea, como este tipo de sistemas registran todo lo que está sucediendo, podemos hacerle preguntas bastante simples también. Podemos preguntarle cuántos productos nos quedan de tal producto, ¿no? En inventario, ¿sí? O qué ha pasado con el pago del señor Pérez, dónde está. Entonces podemos revisar en el sistema y rápidamente vamos a ver si está en aprobación, si ya se ha pagado, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un pequeño esquemita de un TPS de planilla de sueldos, ¿sí? Este es el sistemita, ¿ya? Y si se fijan, tiene algunas entradas y algunas salidas, ¿ya? Digamos, a este sistema de planillas de sueldos, tiene que entrar los datos de los empleados
tiene que entrar fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa, puesto de trabajo en el que está, tal vez cuánto se le paga, ¿ya? Un montón de datos, ¿ya? Este sistemita guarda esos datos en nuestra base de datos y los recupera cuando sea necesario, ¿no? Entonces, de Juan Pérez, ¿no? Guardamos primero y queremos saber, registrar una cosa más de Juan Pérez, pues sacamos de la base de datos y otra vez podemos revisar y hacer algunas cosas, ¿sí? Este sistema también nos puede ayudar a mandar reportes, ¿sí? Pero estos reportes básicamente, o consultas, las tiene que hacer alguien. Entonces, alguien le puede hacer una consulta, como las que hemos visto acá, ¿sí? ¿Cuántas partes existen en el inventario? ¿Qué pasó con el señor Pérez? Obviamente no en esas palabras, sino vamos a ver cómo se le pregunta. Entonces, se manda una consulta al sistema de planillas y el sistema de planillas nos devuelve una respuesta con los datos que hemos pedido, ¿sí? Acá están, por ejemplo, los datos que podrían entrar dentro de un empleado dentro del sistema de planillas, ¿no? El código del empleado, el nombre, la dirección, cuánto se le está pagando, cuánto es el pago bruto, qué impuestos estamos pagando. Estas son cosas muy de otro país, en todo caso, ¿ya? Y muchos otros datos. También nosotros tenemos algunos datos que se ponen en todas las empresas, ¿no? También el sistema de planillas manda datos al sistema de contabilidad general, en todo caso, ¿no? O sea, para ver, esto se está pagando a las personas, por lo tanto, ya no tenemos este dinero para que se actualice, ¿sí? También puede enviar datos para reportes de administración, de gerencia, ¿sí? También envía datos a las agencias gubernamentales, como por ejemplo, tal vez el Seguro Social, ¿sí? O los seguros de salud, o las AFPs, ¿no? Aunque es un tanto, bueno, ahorita está en el limbo, no sabemos si es privado o público, ¿ya? Y además el sistema envía datos para que se impriman los cheques de los empleados, ¿sí? Con los montos que se les tiene que pagar. ¿Se entiende el ejemplo? En el chat me pueden responder porque no lo estoy escuchando nada. Hola. Ok, muchas gracias, señorita Toscani, señorita Mamani y señor Rosell. Ya. Entonces, como se entiende, pasaremos al siguiente tipo. Este era el más básico, ¿ya? Normalmente este tipo de sistemas son los de caja, o sea, los del ICE Norte o Hipermaxi, los sistemas de caja. Pueden ser los sistemas que también hay en caja de los bancos, etcétera, ¿no? Después tenemos el siguiente nivel que se llaman sistema de información administrativos. Aquí hay una pequeña confusión, ¿sí? Vamos a ver, vamos a despejar primero cuál es, ¿ya? Este tipo de sistemas ayudan a los mandos medios para supervisar, para controlar y tomar decisiones, ¿sí? Y nos responder si las cosas están funcionando bien, ¿sí? Sin embargo, la confusión se da en que sistemas de información administrativo a veces se refiere al estudio de los sistemas de información de negocio y de administración. Sin embargo, nosotros le vamos a utilizar este sistema de información administrativos o MIS, que sería Management Information Systems. Es una categoría de los sistemas de información que nos sirve a sirve a los mandos intermedios, ¿sí? Y ayuda y proporciona a estos mandos informes sobre qué tal le está yendo a la empresa, ¿sí? Y precisamente nos ayuda a supervisar, controlar, ver qué va a suceder y en base a eso tomar decisiones. Ya, entonces normalmente vamos a ver esto como tipo de sistema, no como el estudio de los sistemas de información
de negocios y administración, precisamente, ¿sí? Sino como el tipo de sistemas. En general, tampoco son tan flexibles, ¿ya? Son más simpáticos que los TPS, ¿sí? Pero no tienen mucha capacidad analítica. Normalmente también responden preguntas bastante simples, ¿no? Nos ayuda a sacar resúmenes, hace comparaciones, ¿sí? Y hay sistemas más interesantes que los vamos a ver más adelante, perdón, que están basados en modelos matemáticos y técnicas estadísticas que de verdad hacen mejores análisis, ¿no? Estos son bastante simples, los sistemas de información administrativos o MIS. Acá tenemos un ejemplo de sistema de información administrativo. ¿De dónde saca la información el sistema de información administrativo? Normalmente se le puede poner algunas cosas, los mandos medios, pero también son alimentados por la información que se ha metido en los TPS, ¿sí? En los Transaction Processing System, que son los que hemos visto. Por ejemplo, ya acá tenemos cómo los sistemas MIS obtienen sus datos de los TPS de la empresa. Por ejemplo, estos son los archivos MIS, ¿sí? Este de acá son mis archivos MIS, o sea, mis archivos MIS, este es mi sistema de información MIS, ¿ya? Sin embargo, estos archivos MIS de datos de ventas, costo unitario de producto, datos de cambio de producto, datos de gastos, etcétera, se los obtiene de otras cosas. Los de ventas, por ejemplo, se les pide al TPS de pedidos, ¿sí? Los de costo de producción se le pide seguramente al archivo o base de datos de producción, ¿sí? Normalmente el que nos maneja la materia prima en todo caso. Y, por ejemplo, los datos de gasto se le puede pedir directamente al sistema de contabilidad general, donde están los archivos de contabilidad, ¿ya? Entonces, estos son los vendedores, estos son los de producción más operativos, estos son los de contabilidad más operativos, etcétera, con los que ponen datos. Y estos archivos de acá son alimentados por estas de acá, ¿sí? Entonces, el MIS puede utilizar todos estos archivos y producir reportes, ¿sí? Y estos reportes normalmente se pueden poner en cuadros de mando, cosas más simples, ¿sí? Y se les da a los managers o a los gerentes para que tomen decisiones, ¿sí? Entonces, como resumen, existen 3 TPS que están proporcionando datos de la transacción a los MIS, ¿sí? Al final de un periodo, en todo caso, ¿ya? Y los administradores tienen acceso a estos datos de forma resumida y ordenada, ¿ya? A través de los MIS, de los Management Information Systems, ¿sí? Y que les da la información, reportes que necesitan para la toma de decisiones. ¿Se entiende el MIS? Ok, muchísimas gracias por las respuestas. Este es un ejemplito de lo que nos da un MIS, ¿sí? Esto es un reporte de ventas de la empresa de productos al consumidor básicamente consolidado, que significa de todas las tiendas, sucursales, como quieran llamarles,
en un periodo de tiempo, que este caso es del 2011, ¿no? Entonces tenemos algunos productos, ¿no? Por ejemplo, el 4469, que es un limpiador de alfombras, ¿sí? Tenemos algunas ventas en el noreste, vamos a asumir que son tal vez tiendas, en el sur, en el medio oeste y en el oeste. Las ventas son estas, 4 millones, 3 millones 700, 4 millones 800 y 4 millones. Estas son las ventas reales, ¿sí? Estas son las ventas planeadas. Si se fijan, como que aquí le falta un poquito para llegar a lo planeado. Aquí han pasado lo planeado. Aquí también han pasado lo planeado. Aquí también les falta un poco para llegar a lo planeado. Entonces, si se fijan, estos sistemas nos pueden ayudar a tomar decisiones, a ver, ya en el sur y en el medio oeste están bien las ventas, pero en el noreste y en el oeste falta, entonces tenemos que impulsar a la fuerza de ventas, tenemos que capacitarlos, alguna cosa para que logren los objetivos y precisamente eso es una decisión. Acá también nos puede mostrar el porcentaje de actual versus planeado, ¿no? Entonces, acá se ha llegado a un 85%, acá se ha sobrepasado con un 1%, acá se ha sobrepasado con un 6%, y acá le falta para completar un 9% en todo caso, ¿no? Y nos dice del total, aquí están, ¿sí? De todas las ventas, en general no se ha logrado lo que se pensaba, solamente se ha llegado a un 95%, ¿no? Sin embargo, del producto 5674, que es ambientador de cuartos o algo así debe ser, refrescador, ambientador, ¿sí? Tenemos las ventas reales y las ventas planeadas. Estas, por ejemplo, no han llegado, les falta un 6%, estas se han pasado un 19%, estas han pasado un 12%, han llegado a sus objetivos, pero esta de acá tampoco ha llegado a un 93%, por lo tanto le faltaba un 7%. Sin embargo, haciendo los totales, ¿sí? Se planificaba vender 17.700.000, pero se han vendido 18.559.000. Por lo tanto, se ha logrado y se tiene un excedente de 5%, ¿no? Entonces, este tipo de información son las que nos dan los reportes y esta información, como ven, les puede servir para ver ya en el noreste, tenemos que impulsar a la fuerza de ventas, tanto de limpiador de alfombras como de ambientadores de cuartos, ¿no? Y así sucesivamente nos sirve. ¿Sí? Entonces, este reporte muestra un resumen de distintas tiendas, comparando, porque hemos dicho que se pueden hacer comparaciones, las ventas actuales con lo que se había planificado, ¿sí? Y además podemos sacar unos cocientes que nos ayuden a ver cuánto nos falta para llegar al 100% de las metas que habíamos previsto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ok, muchas gracias. El siguiente sistema se llama DSS, o Sistema de Soporte a las Decisiones, Decision Support Systems. ¿Sí? En general, estos, si se fijan, el reporte este de acá que hemos visto, el de acá, nos ayudaba a tomar decisiones, no sé, esto es anual, pero podría ser un reporte mensual, semanal o lo que quieran, ¿ya? Lo cual nos ayuda a tomar decisiones y esas decisiones van a ser relativamente comunes, ¿sí? Sin embargo, hay decisiones que no son tan comunes, surgen en debido a distintas situaciones. Por ejemplo, algo que no va a volver a suceder, pero ha hecho que se tomen decisiones así bien rápidas, ha sido precisamente este problema de este virus, ¿no? O sea, las empresas han tenido que adaptar y todo eso. Pero de aquí a cuánto va a haber otro virus, pues no sé, ¿no? Entonces,
Normalmente este tipo de sistemas apoyan precisamente a acciones que no se hacen de manera rutinaria, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pandemia no había desde 1920, creo, ¿ya? Entonces, estos sistemas apoyan ese tipo. Ahora, no solamente son en casos tan extremos y tan extraños, también surgen decisiones no todos los días de abrir una sucursal, por ejemplo, de sacar un nuevo producto, ¿no? Entonces, estas decisiones no son de todos los días, ¿ya? Entonces, normalmente estas decisiones se enfocan en problemas relativamente únicos y que son rápidamente cambiantes, ¿sí? Y tal vez antes no se sabía cómo, o sea, qué decisión tomar o cómo proceder ante un evento de estos, digamos, ¿no? Entonces, normalmente nos puede ayudar a responder preguntas. ¿Cuál sería el impacto de los programas de producción si duplicamos las ventas de diciembre? ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, si es que en diciembre vendemos el doble? ¿Cómo le afectaría a la gente de producción? ¿Tendría que producir más? ¿Podría llegar a producir más? Etcétera, ¿no? O tal vez, ¿cuál sería nuestro retorno de inversión si el calendario de la fábrica se retrasa 6 meses? Si no producimos y ahí tenemos un retraso de 6 meses, ¿qué le va a pasar a la parte financiera de retorno sobre la inversión? Entonces, estos sistemas son un tanto más analíticos, ¿sí? Nos pueden responder cosas más interesantes, ¿ya? De todas maneras, ¿de dónde sacan información estos DSS, los sistemas de soporte a las decisiones? Básicamente la sacan tanto de los TPS como de los MIS, ¿ya? Pero también le puedo poner fuentes externas, ¿no? O sea, le puedo poner tipos de cambio, le puedo poner, no sé, tasas de reporto y otras cosas, ¿no? También le puedo poner cuánto están los precios de las acciones, ¿sí? O tal vez, si he averiguado los precios de los competidores, también podría poner para que se alimente el sistema, ¿sí? Y lo interesante es de que tienen cosas más, o sea, tienen sistemas matemáticos, utilizan modelos matemáticos un tanto más complejos que los TPS y los MIS, ¿no? Que hemos visto que estos eran sistemas bastante sencillitos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas nos pueden ayudar a responder estos sistemas? Por ejemplo, cosas bastante más complejas, ¿no? Dado un calendario de entrega, por ejemplo, al cliente y una tasa de carga ofrecida, cuánto se va a cobrar por el cargo de transporte, ¿qué transporte debería utilizar para maximizar el beneficio? Cosas tan importantes como a qué velocidad tendría que ir nuestro auto, nuestro camión, para maximizar las ganancias. Ustedes saben que un auto, si va a mucha velocidad, consume mucha gasolina, pero también si va a una velocidad muy lenta, también consume mucha gasolina, ¿sí? También consume tiempo. Entonces, con todos estos datos podemos ver a qué velocidad deberían autos, ¿sí? Cumplir con el cronograma de entregas y poder cumplir con los pedidos de nuestros clientes, maximizando nuestras ganancias, ¿sí? Entonces, nos da un poquito más de complejidad en la parte de las preguntas que podemos hacerles, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema de soporte a las decisiones para gastos de viaje, ¿sí? Entonces, acá se hacen las preguntas, hace una PC, esta PC va a ir hacia a la base de datos de modelos analíticos, de modelos matemáticos, modelos econométricos, estadísticos, no sé, alguna cosa, pero esto va a ser alimentado por MIS y TPS, ¿sí?
Por ejemplo, el archivo de envíos, ¿sí? Bueno, esto es el archivo de restricciones de distancia de puertos. Bueno, eso es en puertos de barcos o aeropuertos, tal vez, ¿ya? O incluso terminales, ¿no? De buses que, bueno, en nuestras terminales creo que no cobran estas cosas, pero en otros lados sí, ¿ya? También tenemos el archivo de costos de consumo de combustible. Tenemos el archivo histórico de costos de contratar envíos charter, ¿sí? Y también tenemos el envío de expensas de puertos o de gastos en puerto, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden mandar a la base de datos analítica con datos de aquí, algunos datos de cada base de datos. Este va a hacer algunos cálculos, se va a mandar a la PC y la PC va a devolver las consultas o los resultados de las consultas a quien corresponda, ¿no? Normalmente estas máquinas, esta PC tendría que ser un tanto más poderosa que una PC normal, porque varias personas o otras varias máquinas van a estar conectadas a esta haciendo precisamente estos pedidos, ¿ya? Normalmente este tipo de sistema se usa diariamente por los administradores, un tantito de cargos más altos que los medios, ¿ya? Quienes deben desarrollar algunas tomas de decisiones respecto a algunas cosas, en este caso a ver cómo se pueden enviar de manera más óptima los productos, digamos. ¿Se entiende? Nos falta un sistemita más que explicarles, ¿sí? Pero vamos a ver un paréntesis antes y vamos a ver la parte de inteligencia de negocios. ¿Han escuchado de inteligencia de negocios? Business Intelligence, BI o BI. No listo. Ya. De verdad es una cosa bien interesante. En todo el mundo se está trabajando y mucha gente ya está trabajando con estos. Hay algo que se llama ahora los científicos de datos. Es como una especialización, una carrera que ustedes tranquilamente la podrían hacer, ¿sí? La idea es trabajar con inteligencia de negocios, ¿ya? Todos los sistemas que hemos utilizado nos ayudan a crear nuestro sistema de inteligencia de negocios. Son parte de nuestro sistema de inteligencia de negocios. ¿Pero qué es la inteligencia de negocios? Básicamente es un término que indica o se refiere más bien a las herramientas de datos y software que nos ayudan a organizar, analizar y proporcionar acceso a datos, a patrones, ¿sí? Que puedan ayudar a los gerentes a tomar decisiones de manera mucho más informada, ¿sí? A veces tenemos mucha información, pero si no hacemos un análisis, pues no vamos a saber cuáles son las tendencias. ¿Se acuerdan del primer ejemplo de Toyota que había repuntado solamente con sistemas de información? Pues básicamente eso es el uso y la aplicación de lo que es inteligencia de negocios. Entonces, con inteligencia de negocios, mezclando varias de estos sistemas, tanto TPS, MIS o DSS, ¿ya? Podemos responder preguntas como, ¿cuál será el nivel de empleo dentro de 5 años? O sea, viendo qué tanto estamos creando empleos, qué tanto estamos creciendo, ¿sí? Entonces, en 5 años, ¿cuánta gente más vamos a necesitar? ¿Sí? O, ¿cuáles podrían ser las tendencias de la industria a largo plazo? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra empresa con esto? O sea, ¿dónde vamos a quedar? Vamos a quedar, no sé, vamos a ser líderes, vamos a ser rezagados, vamos a estar a la cola, etcétera, dependiendo de los productos también, ¿no? ¿Qué productos deberíamos estar haciendo de aquí a 5 años? ¿Sí? Y además, ¿qué nuevas inversiones nos podrían proteger tal vez de las oscilaciones cíclicas de la empresa o de la industria en todo caso? ¿Ya? Y ahora vamos a ver la parte de la clasificación final que nos faltaba.
¿sí? Que es el Sistema de Apoyo a Ejecutivos, que es el ESS, ¿ya? Es bastante similar a los DSS, ¿ya? Pero a veces los ejecutivos no tienen todo el tiempo para hacer unos análisis y todo eso, y más les gusta ver grafiquitos, como ven acá, ¿sí? Barras, etcétera, y tomar decisiones en base a eso, ¿sí? Normalmente estos sistemas de apoyo a ejecutivos o Executive Support Systems, ¿sí? Ayudan a los más altos niveles jerárquicos de la empresa a tomar decisiones. También son decisiones no rutinarias, o sea, pero estos requieren más juicio, más gente pensante, ¿sí? Más evaluación y conocimiento, ¿sí? Y en general no existen cosas, procedimientos para solucionar uno de estos problemas. O sea, esta cosa nos da información, pero nunca tal vez se ha solucionado o se ha enfrentado a estos problemas la empresa, ¿sí? Pero estos ESS nos presentan la información en forma de gráficos, ¿ya? Y normalmente también no necesitan sistemas muy complejos para manejar esto, ¿ya? La mayoría de estos sistemas o los reportes de estos sistemas pueden ser vistos a través de navegadores web comunes. ¿Conocen algún navegador web ustedes? A ver, sus respuestas. Muy bien, señor Vargas. Chrome, muy bien. Ya, esos son navegadores. Y en general no tengo que instalar muchas cosas, ¿ya? Y me puedo conectar directamente al servidor a través de esta parte que es el enlace, ¿ya? Y puedo obtener algunas cosas, puedo hacer algunas consultas y me va a devolver seguramente algunos datos similares a estos, ¿sí? Entonces, esta información es un tanto más resumida, más digerida, ¿sí? Más, no, finamente pulida en todo caso y analizada, para que los directivos de la más alta jerarquía de la empresa puedan tomar decisiones, les ayuden a tomar decisiones, ¿sí? Si bien toman datos también del TPS, del MIS y del DSS, también puedo ponerle datos externos, ¿no? Datos de qué leyes, qué nuevos impuestos hay, qué nuevos competidores, cuáles son los precios que tienen los competidores en ciertos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Y combinados con los datos de los MIS, de los DSS y de los TPS, perdón, pueden generar precisamente estos resultados que ven acá. Normalmente estos sistemas nos ayudan a filtrar, comprimir y rastrear datos críticos, nos ayudan a ver patrones, nos ayudan a ver tendencias, ¿sí? Los modelos analíticos son mucho más matemáticos y mucho más desarrollados que las cosas que se utilizan en MIS o TPS, por ejemplo, ¿no? Y muestran las cosas importantes para cada alto directivo. Para el de marketing puede pedir ciertas cosas, ¿no? Participación de mercado, por ejemplo. El de finanzas, no sé, puede pedir, no sé, el balance, el estado de resultados de los últimos 10 años, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, estos sistemas básicamente se incluyen dentro del Business Intelligence, o si quieren son una mejor base para tener una Business Intelligence, una inteligencia de negocios, para precisamente analizar cuáles son las tendencias, pronosticar, ¿sí? Pronosticar, hacer pronósticos a futuro, qué es lo que va a suceder, qué es lo que están pidiendo los nuevos clientes, qué productos, qué colores, qué empaques, qué características nuevas en nuestros productos, etcétera. Y además puede excavar, ¿sí? Vamos a ver más adelante los data warehouse o los data mining, ¿sí?
Se llama excavar porque básicamente es como esta parte de los datos, es como entrar a una mina, ¿sí? Sacamos mucha tierra, mucha tierra, mucha tierra, mucha tierra, mucha tierra, y en algunos lugares podríamos encontrar un mineral valioso, ¿sí? Entonces, este mineral valioso hace referencia a patrones de comportamiento que tengan los datos, tendencias que nos puedan mostrar los datos, pronósticos que podemos hacer para el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta excavación precisamente nos ayuda a eso, ¿ya? Y nos da datos a mayores niveles de detalle. ¿Consultas hasta acá? Muy bien, Brave, Opera, Firefox, todos son ejemplos de navegadores. ¿Consultas hasta acá? Todo claro, muy bien. Ya, un favor. Ahora tenemos que ver la segunda parte de clasificación y que son los sistemas para vincular la empresa y su relación con intranets y los tipos de cosas electrónicas que se están utilizando, ¿sí? Sin embargo, no nos va a dar el tiempo otra vez en los 15 minutos que nos quedan, entonces vamos a quedar la clase acá. De todas maneras, estoy acá para cualquier consulta que tengan y si no, los veo el viernes. Tengan muy buenas noches. Gracias, Licen. Hasta luego. Buenas noches.